importante, es un día especial. No simplemente por el hecho de ser domingo, que eso ya le da suficiente importancia, sino que hoy es un día en el que recordamos a una persona. Por fecha fue el pasado martes 24, pero por ser el domingo siguiente, hoy vamos a recordar a una persona que tuvo una importancia muy grande en la historia de la vida del Señor. No sé si ustedes recuerden que estamos hablando en esta serie de escuelas dominicales acerca del ministerio del Señor. Y no podemos hablar del ministerio del Señor sin mencionar a esta persona. Y les voy a leer un extracto de Mateo capítulo 11, versículo 7. Y se los voy a leer de parte en esta Biblia. Es Mateo 11, versículo 7. ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa elegante? Los que se visten con ropa elegante se encuentran en los palacios. ¿Pero qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Yo les digo que sí, y a alguien mayor que un profeta. Porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. De cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aun si el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El día de hoy vamos a hablar de una persona muy importante que fue Juan el Bautista. Si ustedes recuerdan en lo poquito que sabemos sobre los judíos, para ellos su Dios era nuestro Dios. Para ellos su Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para ellos era su Dios y toda su adoración iba para él, para Dios. Pero tenían dos personas que obviamente no a la par de Dios, pero sí muy encima de ellos, que ellos consideraban como las personas más importantes para su pueblo, para el pueblo de Israel, y eran dos. La primera de estas personas era Moisés, y la segunda persona era Elías. Para el pueblo de Israel, si bien ellos tenían bien definido que su Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de amor, también ellos tenían dos personas que, digamos, eran su símbolo a seguir, su ejemplo, su mayor muestra de testimonio de parte de Dios, que, como les dije, eran Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés? Por una cosa bastante simple. Porque Moisés, y a través de Moisés el Señor dio su ley al pueblo de Israel. Y si ustedes se dan cuenta, el apóstol San Pablo en varias de sus epístolas habla acerca de precisamente cuando habla acerca de Jesús es superior a Moisés. Esta es una palabra muy fuerte que el apóstol está dando a los que se acababan de convertir, a los primeros cristianos. Porque muchas veces los primeros cristianos decían, sí, somos cristianos y todo, pero Jesús está al nivel de Moisés. O sea, si es un profeta muy grande, si es un gran hombre, pero Moisés está antes que él. Y precisamente por eso el apóstol San Pablo se dedica a enseñar que Jesús es superior a Moisés. Porque si Moisés fue el que la dio, si Moisés la dictó, digamos, nuestro Dios fue el que la escribió. Cuando hablamos de Elías, también en la palabra de Dios se encargan mucho los escritores sagrados de decir que Jesús fue superior a Elías, porque eran más que héroes, eran sus símbolos, eran lo máximo para el pueblo de Israel, Moisés y Elías. Elías no porque hubiera sido el único profeta, sino porque era el símbolo de los profetas que había enviado el Señor, el más grande de todos ellos. Y así como los judíos entonces tenían bien en claro a quién era su adoración,
pero también tenían dos personas a quien, que eran de gran ejemplo para ellos. Así también los cristianos tenemos nuestro Dios y dos personas que son importantísimas, que intervinieron en el ministerio, las únicas que intervinieron directamente en el ministerio del Señor y que participaron de él. Y una de estas dos personas es Juan el Bautista. No hay nadie más que haya participado activamente del ministerio del Señor, aparte de Juan el Bautista y la Virgen María. Ni uno más. Los apóstoles continuaron con su ministerio, pero los apóstoles lo seguían, lo acompañaban, los discípulos lo acompañaban, pero ninguno participó de manera tan activa y tan profunda en el ministerio del Señor como la Virgen María y San Juan Bautista. Y hoy vamos a hablar precisamente de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? El Señor Jesús nos acaba de decir una palabra muy importante. No hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Entonces, con el Señor Jesús diciendo esto de entrada, está reconociendo a Juan el Bautista como el más grande entre todos los hombres. ¿Quién es el único superior a Juan el Bautista? Te dice el Señor. Si hubiera algún problema por ahí, yo me imagino que el apóstol San Pablo hubiera hablado acerca de esto. Jesús es superior a Juan. Pero qué importante es que el Señor Jesús ya nos está dando muestras de que no hay hombre más grande que Juan el Bautista. Y ustedes recuerdan cuando Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, habla, dice, y bienaventurada la que creyó. O sea, estamos hablando de dos personas en el mismo nivel. No hay hijo de hombre, hija de hombre, ni hijo de hombre más grande que Juan el Bautista. Y quiero que sepamos un poco acerca de quién fue Juan el Bautista. Quiero que abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas. Como ustedes saben, el Evangelio de Lucas se caracteriza principalmente por ser un libro histórico, que si bien presenta a Jesús como el Redentor, habla de los acontecimientos históricos que ningún otro evangelio presenta. Porque como ustedes saben, San Lucas era un doctor, médico, era un historiador, era una persona docta, una persona letrada, y era un artista. Las primeras imágenes de Jesús, las primeras pinturas del Señor Jesús, por la que sabemos que su rostro pudo haber sido así, las hizo San Lucas. Él muy posiblemente lo conoció alguna vez al Señor Jesús, pero siendo muy joven. ¿Pero qué sí hizo? Preguntó a todos los que de verdad lo habían conocido, y entonces estas personas que conocieron a Jesús le platicaron acerca de Jesús. Y si ustedes se fijan, en San Lucas van a ver cosas que en los evangelios no hay. Y una de esas cosas es el nacimiento de Juan el Bautista. Y si nos vamos al versículo 5 del capítulo 1 de San Lucas, dice: en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, cuya esposa Elizabeth era descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran ya muy ancianos. Un día, en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso, conforme a la costumbre del sacerdocio. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En eso un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Y cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y sobrevino un gran temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán
de su nacimiento. Pues ante Dios será un hombre muy importante, no beberá vino ni licor, y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Fíjense en este versículo, hermanos. Y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías, para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a tener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Qué importante está este extracto de la palabra. Dice: Zacarías le preguntó al ángel: ¿y cómo voy yo a saber que esto será así? Yo estoy ya muy viejo y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel y estoy en presencia de Dios. He sido enviado a hablar contigo para comunicarte estas buenas noticias. Y luego, si ustedes continúan leyendo, Zacarías precisamente no creyó. Se le hizo algo muy sorprendente. De tal manera que, precisamente como sacerdote, se le quitó un don muy importante que tenían todos ellos. ¿Qué perdió Zacarías? Y estuvo mudo. Imagínense cuando salió del santuario, que todos le preguntan qué pasó, porque se tardó. Era entrar al santuario, ofrecer el incienso, salir, y se acabó. Pero imagínense, se tardó, y cuando sale mudo. ¿Cómo estarían las personas? Entonces esa fue la situación de Zacarías. Qué situación tan difícil. Luego a veces nosotros estamos en lo mismo. Días después su esposa Elizabeth quedó encinta y se recluyó en su casa durante 5 meses, pues decía: el Señor ha actuado así conmigo para que ya no tenga nada de qué avergonzarme ante nadie. Eso era algo muy curioso, avergonzarse ante alguien. Zacarías era un sacerdote. Su esposa era hija de Aarón. Naturalmente, el hijo que ellos tuvieran iba a ser sacerdote, tanto por su mamá como por la clase de la que formaba parte Zacarías. Su hijo iba a ser un sacerdote, iba a ser de la familia de Aarón, iba a poder entonces, cuando el niño creciera, ser parte del ministerio de los que ministraban en el templo. Pero resulta que los dos eran ancianos y no habían tenido hijos, y ustedes saben que para la cosmovisión semítica de los pueblos de allá, tener hijos es una bendición. Por eso tienen muchos hijos los árabes, los judíos, todos ellos, porque así es su pensamiento como cultura. Y entonces imagínense, un sacerdote y su esposa que no tienen hijos, pues era bastante criticado. Y no criticado de que en algún sentido negativo, sino simplemente no tenían hijos. Muy posiblemente algo había mal en ellos. Pero qué importante es saber que Dios espera el momento preciso para actuar. Y no importa el momento, ni la hora, ni la edad, ni para que el Señor actúe. ¿Qué historia de nacimiento se asemeja a esta? La misma historia. Y Dios concede su promesa. Y Dios responde. ¿Verdad? Y entonces vemos que es muy importante cómo se refleja todo esto en la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista y el Señor Jesús, ¿qué relación tenían el uno con el otro? Eran primos, pero no primos directos, eran primos segundos. La Virgen María y Santa Elizabeth, ellas sí eran primas. Eran primas de parte de mamá, de parte de abuelita. La mamá de María y la mamá de Elizabeth fueron hermanas, ¿sí? Compartían la misma abuelita materna. Entonces,
Era costumbre entonces que precisamente cuando había el anuncio de un nuevo bebé, pues la familia se reuniera, la familia fuera a visitarse el uno con el otro. Y así es como precisamente lo hace María, ¿sí? Obviamente nosotros sabemos que María era bastante jovencita, no pasaba de los 16 años. Y Santa Elizabeth, como dice, como acabamos de leer en la palabra, ya era grande. Y la maravilla del milagro de Dios es que no solo era anciana, sino que era estéril. Igualito a Sara. Y sin embargo el Señor cumple su promesa. Dice la palabra entonces que Elizabeth queda embarazada y empieza el proceso de concebir al niño, que el niño va creciendo en su vientre, etcétera, etcétera. Pero quiero que veamos una palabra de la profecía que dice San Lucas aquí, más bien que habla el ángel y que San Lucas la registra. Versículo 15, San Lucas 1:15. Pues ante Dios será un hombre muy importante, no beberá vino ni licor, y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. El nacimiento de Juan el Bautista no era un nacimiento común. Fue un nacimiento tan especial que solo el nacimiento de Jesús lo superó. Y quiero que nos vayamos ahora a San Lucas 2, San Lucas mismo 1, versículo 39. San Lucas 1, 39. Por esos mismos días, ya hablando de María, fue deprisa a una ciudad de Judá que estaba en las montañas, y al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. ¿Se cumplió o no la profecía? Sí. Cuando María, como portadora de la salvación, fue y habló a Elizabeth, se cumplió la profecía del ángel, y el niño va a ser lleno de la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. ¿A qué profeta les recuerda esto? ¿Qué profeta fue elegido desde antes de nacer? Ya era profeta desde antes de que nacer. El profeta Samuel. Porque el niño no había nacido, el niño no había dicho, yo voy a ser profeta. San Juan Bautista no había dicho, yo voy a ser profeta. Pero aquí el ángel profetizó algo y lo cumplió la salutación de María, y el niño desde ese momento se convirtió en el profeta Juan el Bautista. ¿Quién fue en el caso de Samuel, por ejemplo? ¿Quién lo destinó para la profecía, para ese lugar santo que el Señor le iba a dar a Samuel? Su mamá. Porque el niño Samuel también fue resultado de una promesa que Dios le hizo a su mamá. Y Samuel fue hecho profeta. Y fíjense qué importante es que Elí, el sacerdote, lo sabía. Y lo supo toda su vida. Elí ya era anciano, ya veía su tiempo. Pero cuando vio a Samuel y vio lo que había sucedido en la historia de la mamá, del papá y del niño Samuel, ya sabía el sacerdote Elí que Samuel iba a ser un gran profeta. Al igual que Zacarías y su mamá, ¿verdad? Por las palabras del ángel. Y qué hermoso cuando dice, y aconteció que al oír Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Imagínense, esta es una de las fracciones por las que la iglesia se opone al aborto. No, al cabo que todavía no piensa. No, al cabo que pues es un tumor, yo creo. No, es que hasta que nace y empieza a pensar, es persona.
Yo les preguntaré, entonces los bebecitos que nacen con alguna discapacidad, ¿ya no son personas? Los niños que nacen enfermos o que nacen mal, ya no. Todos merecen y necesitan ser salvos. Precisamente, y lo vemos aquí en esta palabra, el niño ni siquiera pensaba, el niño no razonaba, oh, esa es la voz de mi tía, esa es la voz de mi tía María, y ella trae a mi primo. El niño San Juan no pensaba, oh, ahí viene Jesús. ¿Qué es lo que hizo que la criatura, todavía no pensante, saltara en el vientre de Santa Elizabeth? Porque el alma del niño sintió la presencia de Dios. Y se cumplió lo que dijo la profecía del ángel, y el niño será pleno del Espíritu Santo desde antes de que nazca. ¿Y qué cosa tan importante? El niño fue lleno del Espíritu Santo. Y no nada más él, su mamá también. ¿Se acuerdan nosotros cuando estudiábamos acerca de María? Llena eres de gracia. Con el solo anuncio del ángel, María fue llena de la gracia de Dios, y gracias a eso ella pudo decir sí. Gracias al anuncio de María ahora al niño, el niño saltó y se cumplió la palabra del Señor. Lleno de gracia fue San Juan Bautista y su mamá. Y luego vamos a ver en el versículo 57. Bueno, ¿cómo por qué tiempo estamos aquí? San Juan Bautista, según la tradición de la iglesia, nació a finales de junio. Por eso su fiesta es el 24 de junio. Quitémosles 9 meses. ¿Cuándo sucedió esto en nuestro calendario? Hay que leer los versículos como dicen. Septiembre. Como por septiembre nació. ¿Y cuándo fue María? ¿Cuándo fue María a visitar a Elizabeth? En diciembre. Ajá. O sea, exactamente un año antes de que naciera Jesús, al 6º mes. Y la Virgen María fue a visitar a Elizabeth, y Elizabeth ya tenía un bebecito como de 6 meses aproximadamente. Dice que entonces, cuando se cumplió el tiempo, es decir, ¿cuánto? 6 meses después. Elizabeth dio a luz a su hijo. Y luego dice que le preguntan a Zacarías, ¿cómo se va a llamar su hijo? Porque ustedes saben, ¿no?, que en los pueblos de Medio Oriente quien le pone el nombre es el papá. Y si el niño tiene el nombre del papá, es precisamente porque heredó su nombre, heredó la gloria del papá, y el niño es el heredero, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pensaba la gente? Dice, al 8º día fueron para circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Querían que el niño se llamara Zacarías, ¿verdad? Como el papá. Sucede entonces que dice, pero su madre dijo, no, va a llamarse Juan. Y entonces, ¿cuál era el problema de Juan? De que se llamara Juan. Dice, no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. O sea, ¿por qué le quieres poner un nombre que no tiene que ver con tu familia? O sea, ¿quieres que no sea parte de tu familia o qué? ¿Quieres deshonrarlo? Porque incluso esas implicaciones tiene el nombre de los niños. Y no. Entonces dice que le preguntaron al papá, que todavía estaba mudo, y dice su nombre es Juan. Punto. Porque no va a heredar mi nombre, no va a heredar mi sacerdocio, porque el nombre que va a llevar este niño es el nombre que le dio Dios. No es mi hijo, no es el hijo de mi esposa, mi descendiente, es un profeta de Dios. Por eso, importantísimo que sepamos el nombre. Josué
Juan y Jesús eran los nombres más comunes del tiempo del Señor. Eran como aquí el Juan. Pues igual, a lo mejor. Esos eran los nombres más comunes. Si ustedes preguntaban Jesús, volteaban como 10. Si gritabas Juan, volteaban como unos 15. ¿Qué significan estos tres nombres que son el mismo? Josué, Juan, Jesús. Vienen de un nombre que es Yahvé. Mal traducido, Jehová. Y cada uno tiene su nombre. Dios cumple sus promesas, Dios hace maravillas, Dios es glorioso, Dios hace maravillas. Eso significa el nombre, esos nombres. Precisamente por eso el nombre era muy importante y por eso el ángel dijo, se va a llamar Juan. Y Zacarías dijo, sí, porque no va a ser mi hijo, no va a llevar mi nombre, va a llevar el nombre de Dios. Y entonces dice que en ese mismo instante, cuando Zacarías proclama esta palabra, dice que en ese mismo instante a Zacarías se le destrabó la lengua y comenzó a hablar y a bendecir a Dios. Qué cosa tan importante, ¿verdad? ¿Qué dice el 66? Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Qué importante la palabra de Dios, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que así como María recitó el Magnificat, Zacarías también proclama una alabanza a Dios. ¿Verdad? Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Y una alabanza que si ustedes la ven, es muy interesante. Pero bueno, eso lo veremos después. Vamos claros hasta ahorita con la historia de Juan. Sí. Más adelante vamos a ver un poco en el sermón vamos a ver acerca de él, algunas cosas sobre su profecía. Pero por el momento era importante que viéramos su nacimiento, una profecía que se cumplió en él y una palabra que estaba firme en sus papás. Después, ¿qué pasa con Juan? Pues vivió como... Vean ustedes, todo San Lucas pasa el capítulo 2. Y luego llegamos hasta el capítulo 3. ¿Qué pasó en el capítulo 2? Bueno, como unos 30 años. Entre el versículo 1 y el versículo 3. Y la mano del Señor estaba sobre él. Esto es lo que dice la palabra. Y luego, ¿qué pasa en el versículo 3? ¿Del 3? Uh-huh. Y él fue por toda la región continua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. En el versículo 2 dice, Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. En esos días Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Dónde estaba Juan? En el desierto. ¿Haciendo qué? Predicando. Juan llevó una vida ascética. ¿Qué es una vida ascética? Una vida separada del mundo. Una vida de santidad. Y vivió en el desierto. Dice la palabra de Dios que comía langostas y miel. Bueno, la palabra de langosta, muy seguramente San Jerónimo pudo haberse equivocado al momento de traducirla, pero era el alimento que comían aquellos que dedicaban su vida a Dios, los que precisamente se apartaban del mundo y vivían pan y agua, la dieta del pan y agua. Y en este entendido entonces San Juan vivió toda su vida en el desierto. Los teólogos dicen, muy seguramente Juan quedó huérfano, muy jovencito. Y el Señor pudo haberlo llevado al desierto. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús tuvo que huir? Sí. ¿Por qué huyó Jesús? Cuando Herodes persiguió a los niños, muy seguramente también San Juan tuvo que huir, porque nada más era 6 meses más grande.
Y entonces San Juan Bautista huye, muy seguramente huérfano. No sé si alguien habrá cuidado de él, la Biblia no habla de eso. Pero de repente aparece Juan en el desierto, predicando lo que vamos a ver más adelante. Juan muy seguramente fue huérfanito, así como Jesús fue huérfano de papá, muy pronto. Y aparece Juan el Bautista de repente en la historia. Ustedes se fijan, se acaba el versículo ahí en San Lucas y no se habla de Juan. Hasta que vuelve a aparecer predicando lo que vamos a ver más adelante. ¿Cómo murió Juan? Durante el ministerio del Señor Jesús recibió la corona de martirio. Fue el primer martirizado. ¿Cómo murió? Es de las pocas referencias de martirio que tiene la palabra de Dios. A Herodes, pues Herodes yo le tenía bastante respeto, porque pues era profeta y le caía gordo, porque San Juan el Bautista como evangelizador, como profeta de Dios, así como todos los demás profetas habían hablado contra los reyes, oye, estás haciendo esto, oye, estás haciendo esto, igual Juan el Bautista fue con Herodes, oye, tu vida moral con Herodías es incorrecta. Y a Herodes pues eso le cayó mal, pero lo respetaba precisamente porque todos los judíos lo tenían por profeta. No, ¿qué tal que lo mato y pasa algo peor? Pero resulta que ustedes se fijan, Herodías le pide a Herodes, le dice a Herodes, bueno, le baila, lo emociona y todo, y Herodes lo emociona y dice, pídeme lo que quieras y te lo daré, incluso hasta la mitad de mi reino, todo lo que quieras te lo doy. Y entonces ella, muy lista, le dice, al único que le estorbaba, dame en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes, con tristeza, pues se lo da. Y después Herodes se arrepiente, pero no por arrepentimiento, sino por culpa. ¿Cómo es posible que mate a un inocente? Y así muere Juan el Bautista. Sus restos están presentes todavía en una iglesia en Serbia, los restos de San Juan el Bautista. Y precisamente pues esta fue la condición. Muchos dicen que su muerte no fue así, que no tuvo que ver nada de Herodías, sino que fue, digamos, como una referencia poética al libro de Esther. ¿Se acuerdan de Esther? Sí. Es la misma historia. Y precisamente entonces los seguidores de Juan, como para hacerlo muy heroico, dicen que posiblemente pudieron referir la historia de Esther. Pídeme lo que quieras y hasta incluso la mitad de mi reino te daré. Pero así murió Juan el Bautista y lo refiere a la palabra de Dios. Murió decapitado, pero su memoria continúa hasta hoy. Juan el Bautista, el gran precursor del Señor. Pues vamos a terminar entonces el día de hoy.